Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Carlos Alicea del Movimiento Ñin Negrón. A otro programa más de Radio Movimiento, nuevamente con el compañero camarada Nestalí García Martínez. Y el tema de este video es la militarización en Puerto Rico, sus impactos sociales, ambientales y políticos. Así que nuevamente bienvenido, Nestalí, ¿cómo estás? Bien, un placer. Saludos. Excelente, excelente. Pues, Nestalí, vamos a meterle mano. Queremos, a la luz de lo que está pasando en Puerto Rico con la llegada nuevamente de las tropas militares haciendo prácticas, queríamos que nos dieras un poquito de la historia de la militarización en Puerto Rico y sus impactos ambientales, sociales y políticos. Así que está abierta la cámara para ti. Puerto Rico siempre ha sido, desde la llegada, la invasión de los españoles, un archipiélago importante en cuanto al aspecto militar. Fue un lugar, al igual que Santo Domingo, parte de la española, ahora se llama, claro, República Dominicana, para la colonización de el norte y eventualmente el resto de Sudamérica, Centroamérica y el sur de Norteamérica. Y claro, en todo el Caribe. Siempre fue utilizado con propósitos de invasión, de militarización, de control en el Caribe, Sudamérica, Centroamérica y el sur de Norteamérica. La invasión del 98 se da cuando ya había ocurrido la pérdida de las colonias de Sudamérica y Centroamérica, proceso que había comenzado a fines del siglo XVIII. Hay que recordar, por cierto, que el primer país que se liberó en el Caribe y en América Latina fue aquí. La revuelta inicial comenzaron allí en 1791, pero había habido revueltas de esclavizados antes. En Puerto Rico, en Venezuela, también hubo grupos que se organizaron de los esclavizados que intentaron liberarse, en particular a partir de fines del siglo XIX. La liberación de los nuevos países de Sudamérica, Centroamérica, comenzó de lleno a partir de 1810 y ya había concluido para 1825. Así que hubo un periodo de liberación con respecto a España, de debilitamiento del Imperio Español durante ese proceso de fines del siglo XIX, XVIII y principios del XIX. Puerto Rico siempre fue, al igual que Cuba, al igual que estos países coloniales en Sudamérica, fuente de riquezas de oro, en algunos casos de plata, de productos agrícolas, de piel, por mucho tiempo. En el caso de Puerto Rico, la minería duró básicamente de 1509 a 1534.
siguió habiendo minería más reducida durante ese siglo XIX, aumentó a fines de ese siglo, en el último tercio del siglo XIX. No era meramente de oro, sino que hubo también otras explotaciones. Estas colonias eran, por lo tanto, atractivas, no solo por los productos agrícolas, sino también por los recursos minerales y eventualmente en el siglo XX por sus recursos de petróleo, carbón y gas natural, pero fundamentalmente petróleo. Cuando hay la invasión, los estadounidenses, el gobierno imperial en la colonia, lleva a cabo un montón de investigaciones sobre recursos de agua, sobre recursos minerales, recursos de suelo, producción agrícola, y hay publicaciones desde 1899 en adelante. No hubo en Puerto Rico actividad militar amplia durante las primeras décadas del siglo XX, pero hay que recordar, sin embargo, que establecieron la policía, fundamentalmente para perseguir los que estaban en revuelta en las montañas, especialmente en las montañas del centro oeste del país. También hay información de que hubo un primer intento de militarización de la policía hacia 1915. Hubo militarización de la policía para perseguir a el movimiento independentista y en particular al Partido Nacionalista en la década del 30. Culebra fue ocupado ya desde principios del siglo XX, pero no se utilizó para prácticas militares bien intensas hasta 1936. Luego hubo una práctica, esa práctica del 36 fue de invasión anfibia, es decir, de mar a tierra, y empezó en Culebra. Luego en el 39 hubo unas prácticas militares en Culebra, Vieques, que fueron anfibias, que fueron de barcos, de aviones, etcétera. Muy importante, en las cuales estuvo el presidente Franklin Delano Roosevelt y estuvo también William Leahy, que vino a ser, por cierto, administrador, que llamaron gobernador de la colonia, por ahí entre el 40 y el 40, entre el 39 y el 40, cuando sacaron de la gobernación a Winship, que era un militar que había estado en Filipinas, había estado en Haití, había estado en la invasión de México. También Riggs, que fue jefe de la policía del 33 en adelante y que dirigió la matanza de nacionalistas el 24 de octubre de 1935 en Río Piedra, que fue ajusticiado por Beauchamp y Rosado en San Juan en febrero del 36. Así que siempre hubo presencia militar en la administración colonial. Los llamados gobernadores, la mayor parte habían sido o eran militares. Igual que pasó bajo la dominación imperial española. Así que la presencia militar en Puerto Rico llegó con la colonización, con la invasión española y luego con la invasión de Estados Unidos. Esa invasión militar se incrementó a partir del 39, como he señalado,
en Culebra y Vieques, e incluía cada cierto tiempo bombardeo, actividades de invasión de mar-tierra, es decir, actividades anfibias, y esas actividades militares en Vieques y en Culebra generaron gravísimos daños a los manglares, a lagunas, a los corales, a la vida en general y a la salud, desde luego, de los puertorriqueños. De Culebra salieron por unas protestas que se dieron a través de los años, pero que se intensificaron a fines de los 60, principios de los 70, salieron en 1975. Intensificaron entonces las prácticas militares en Vieques. Ya había habido protestas en Vieques en la década del 40, porque la Marina se había quedado en un momento como con 60% del territorio viequense y en otro momento llegó a tener 3/4 partes del territorio viequense, desplazando la agricultura, desplazando los habitantes. Muchas veces los desplazaron dándole 24 horas, 2 o 3 días, para que se llevaran las pertenencias. Y los que no se querían ir, le metían máquinas, lo que llaman en inglés bulldozers, puercas en español, y les destruían las estructuras, las pobres estructuras, y los tiraban a los cañaverales o a los terrenos sin casas de campaña, a que resolvieran. Hubo mujeres que dieron a luz en cañaverales en Vieques, entre ellas la madre de Tazo Zenón, que fue un líder de los pescadores y de la lucha en Vieques bien importante. Él regresó a Puerto Rico el 15 de diciembre del 47, del exilio de 10 años, como resultado del caso Amañado, porque hubo un primer jurado que lo absolvió a él y a los demás líderes nacionalistas, y montaron un nuevo jurado de gente pro Estados Unidos que los condenó en ese año 36. Hubo una apelación a Boston y la decisión de Boston vino en el 37. Lo sacaron de Puerto Rico, creo que fue en junio del 37, a todo ese liderato nacionalista, y se lo llevaron a Atlanta. Y eso es parte de la historia que tiene que ver con la resistencia del pueblo puertorriqueño, que incluye la resistencia a la policía, a los militares de Estados Unidos, controlados por Estados Unidos en Puerto Rico. Como parte de ese proceso de los 40, se construyó una base en San Juan, donde ya existía un pequeño aeropuerto en Isla Grande. Se estableció una base en Aguadilla, se estableció una base en Juana Díaz, una base en Ceiba, que era parte del complejo unido con Vieques y Culebra. Se construyó la base aérea en Punta Borinquen, en Aguadilla, que llamaron Ramey Field. La de Ceiba la llamaron base Roosevelt Roads. Ese proceso de construcción de bases incluyó lo que había descrito ya para Vieques, incluyó la destrucción de comunidades, la relocalización forzada de comunidades, el pago baratísimo de la tierra, e incluyó aprobación de ese proceso por la legislatura de la colonia, que en el caso del Senado era dirigida por Luis Muñoz Marín. Y esa legislatura, que se supone que fuera puertorriqueña, no protegió a los puertorriqueños de ese abuso
militar imperial. También establecieron pequeñas bases en otros lugares de comunicaciones en Sabana Baja, en Sabana Seca, en Toa Baja. Otra por ahí también en Toa Baja, cerca de donde hoy está el vertedero. Ampliaron la actividad militar en Salinas. Hicieron el aeropuerto de Aguadilla, el aeropuerto en Ceiba, un pequeño aeropuerto en Vieques, un pequeño aeropuerto en Santa Isabel, un aeropuerto en Ponce, aeropuerto en Mayagüez, un aeropuerto en Arecibo, un aeropuerto en Vega Baja y otro en Dorado. Y todos tenían una función militar. Construyeron puentes de acero, como el de Trujillo Alto de 1941, uno en Toalta, uno en Corozal. Y esos puentes de acero tenían, y la ampliación de carretera, tenían una función militar. Construyeron las llamadas carreteras militares de Río Piedras a Fajardo Ceiba y la de Río Piedras a Aguadilla. Para la transportación de militares, para la transportación de equipo, de armas, de todo tipo de materiales bélicos, porque muchos de ellos llegaban a la bahía de San Juan. Por eso se les llamó, como dije hace muy poco, carreteras militares. Alguna gente vio eso como progreso. Bueno, alguna ventaja tenían que dejar, pero trajeron el desplazamiento de los puertorriqueños, de los agricultores, de 14% de las mejores tierras agrícolas del país. Además, ya había planteado el impacto ambiental severo de el bombardeo en Culebra y en Vieques. Los aviones, en el caso de Aguadilla, en el caso de Ceiba, generaban ruido de elevada intensidad que alteraba también el ambiente de la gente que quedó cerca de estos aeropuertos con propósito militar. Pues ciertamente esto que nos acabas de compartir con respecto a los impactos ambientales de ese periodo de militarización en Puerto Rico son verdaderamente necesarios que lo incorporemos en nuestra análisis sobre el legado de la militarización, que es resultado de la invasión y ocupación ilegal de nuestra tierra por los Estados Unidos. Otro aspecto que me gustaría que enfatizaras con nosotros es la relación de las prácticas militares con experimentos en Puerto Rico, que es un tema que no se discute mucho. ¿Qué nos podías decir sobre eso, Nestalí? Sí, antes de eso hay algo que quiero puntualizar, que no había hablado sobre ello. Y es que las prácticas en Vieques y Culebra generaba el bombardeo, generaba polvo. Y ese polvo llegaba a las áreas pobladas, particularmente en el caso de Vieques. Y el polvo traía contaminantes, residuos del bombardeo, de las bombas, de las explosiones, y desde luego el polvo que se levantaba también en el terreno como resultado de estas explosiones. En Vieques se ha estudiado más a fondo el impacto sobre la salud y se encontró por varias investigadoras que había aumentado la tasa de cáncer en niños, niñas, jóvenes, adultos y
personas de edad avanzada. Se encontró que la tasa de cáncer en Vieques era más alta que en la totalidad de Puerto Rico. Además, nosotros tomamos muestras de sedimentos en lagunas, de caminos, de áreas de tiro, allá para el 2001. Y encontramos un incremento en iones de metales, tales como plomo, mercurio, cobre, de metaloides como arsénico y boro, y otros elementos y compuestos. Eran más altos en la zona de tiro que en el área de almacenaje de bombas del oeste, en Vieques, excepto el plomo, que dado el caso que hubo disposición inapropiada de batería en el oeste de Vieques, el plomo en el oeste era más alto que en la zona de tiro. Hicimos también muestreo en la zona civil y encontramos que en la zona civil la concentración era más baja que en el área de tiro y que en el área oeste. La contaminación llegó a la población a través del polvo, a través del movimiento de materia particulada. La materia particulada de mayor tamaño se quedaba cerca del área de tiro, pero la de tamaño intermedio y tamaño bien pequeño llegaba al área de la población. Y por esa vía fue que llegó a los habitantes la fuente que eventualmente llevó al incremento en Vieques, en cáncer en Vieques. También la pesca de jueyes fue otra fuente de contaminación, especialmente en familias de pescadores. Ok. Con respecto a otros impactos, es evidente que afectó las lagunas, afectó los canales que conectaban las lagunas con el mar, afectó la pesca, y los pescadores siempre fueron centrales en la lucha de los viequenses en contra del impacto de las actividades de la Marina. En otros lugares de Puerto Rico hubo desde luego quejas también del impacto de las actividades militares sobre la agricultura, sobre la pesca y sobre la salud, especialmente más en Aguadilla y en Ceiba, como había dicho ya, por el ruido generado por los helicópteros y aviones. En fecha más reciente y ya relacionado con invasiones en América Latina, Ceiba y Aguadilla han jugado un papel importante en invasiones como la de Guatemala, 1954, la invasión de Playa Girón en Cuba, 1961, aunque ahí la parte aérea tuvo menor importancia. La invasión de Granada en 1979, la invasión de Nicaragua temprano en los 80, y otras invasiones en el Caribe, la invasión de Panamá, por ejemplo, en distintos momentos históricos. Ha habido planteamiento
del movimiento independentista en Puerto Rico, en oposición al uso de Puerto Rico como base militar para la invasión de estos países. También hubo en Puerto Rico investigaciones con radioactividad en el Yunque y en otros lugares, pero principalmente en el Yunque, para ver el efecto de esta sobre la vegetación, los suelos, el agua. Hubo investigación de agente naranja, un herbicida, en el Yunque, en Mayagüez, en Cabo Rojo. Y se usó esa información para la utilización de herbicidas en Vietnam y otros países cercanos en la guerra que se desarrolló desde principios de la década del 60 hasta 1975. Okay. Wow, excelente. Sí, había escuchado sobre eso y quería que nos enfatizaras un poquito sobre eso. Otro aspecto que me gustaría que enfatizaras un poquito más es en la incorporación o acaparamiento de recursos agua. ¿Ha habido una relación directa entre el uso militar de Puerto Rico y la acaparación y apropiación de recursos agua? Siempre la actividad militar ha tenido prioridad. En el caso de Ceiba y la base en Vieques, el agua se obtuvo del Yunque, del Río Blanco, y la Marina tenía prioridad sobre el uso civil del agua. Lo mismo en Vieques que en Culebra, que en Ceiba, Naguabo. Y es interesante, y yo no creo que sea fortuito, que se construyera la represa en el Oaxaca para dar agua de riego en Isabela, Aguadilla, y que no se proveyera agua en las etapas iniciales para la población, pero sí hubiera agua para la base Borinquen, luego Reimi, en Aguadilla. Así que los militares siempre han tenido trato preferente cuando se compara con las necesidades de la población puertorriqueña. Antes también la construcción de represas, como había explicado en otro programa, había tenido prioridad la actividad cañera sobre la población puertorriqueña. Ok, excelente, sí, muchas gracias. Muy buen punto. Eso es bien importante porque no se discute consistentemente esa relación de la utilización de recursos de agua y el acaparamiento de recursos de agua por parte de las fuerzas militares de nuestro país. Pues te agradecemos inmensamente, Nestalí, este segundo programa. Te vamos a invitar a otros programas. Y en este momento en que se vuelve a tratar de utilizar a Puerto Rico para augurando la invasión de otra república hermana. ¿Qué como puertorriqueños tú crees que nos propones que debemos hacer o que debemos plantearnos este enfrentamiento y denuncia de lo que está ocurriendo actualmente en Puerto Rico? Bueno, en Puerto Rico se está usando particularmente Ceiba y Campamento Santiago en Salinas, y en menor grado otras áreas, en las prácticas anfibias, en la utilización de aviones en un área que ahora es controlada por unos 3 meses, 4 meses. Es desde el 1 de noviembre, sería noviembre, diciembre, enero, febrero,
5 meses, hasta fines de marzo. Hay un control de un área ahí cerca de Vieques, Ceiba, Culebra, para prácticas militares. Y el uso de aviones para la población civil está restringido y controlado dentro de horarios de la actividad militar. La invasión de Venezuela, la posible invasión de Colombia, la utilización de la excusa, de la mentira, de que están atacando el narcotráfico, no tiene ninguna base. 85% del flujo de drogas de Colombia, Bolivia, Perú, Asia, Norteamérica y Europa se da a través de principalmente Ecuador. Es a través del Océano Pacífico, eventualmente a través de Centroamérica y llega entonces a Estados Unidos. El envío de droga a Europa se da fundamentalmente a través de la navegación en el mar. Y el presidente y la familia y los allegados de Novoa en Ecuador están involucrados en ese trasiego de drogas. Así que si hubiese que darle importancia al flujo de drogas, habría que darle importancia a Ecuador, país en el que ellos intervinieron para derrocar en la práctica a Correa, presidente de un frente amplio, bien progresista, que existió en Ecuador. En Colombia hay una presidencia, una rama ejecutiva, legislativa muy progresista, que desde luego en 4 años no ha podido erradicar de forma completa la producción de cocaína, porque ese negocio multimillonario tiene como 5 décadas en ese país, o quizás más. En Venezuela, Naciones Unidas, que hace estudios sobre el flujo de drogas en el mundo, ha encontrado que no hay producción de cocaína y ha encontrado que si es escaso a través de algunas áreas en Venezuela, en unos momentos fluía como 5% de la droga, que fluía principalmente hacia República Dominicana. Pero el gobierno venezolano, particularmente a partir de 2012, ha tomado medidas drásticas para el control de ese flujo de drogas. Es una mentira plantear que Venezuela, que los dirigentes políticos de Venezuela concentren actividades en la producción y el envío de drogas a Estados Unidos y a Europa. Ok, excelente, muy bien. Gracias, Nestarí. Y de nuevo, esa parte es bien importante que acabas de explicar. Como puertorriqueños, ¿qué tú crees o qué nos propones como visión en este momento para enfrentar nueva utilización de nuestro territorio para esas prácticas militares? Bueno, hay que protestar en San Juan, hay que protestar en Ceiba, hay que protestar en cualquier lugar que estén utilizando para estas actividades preparatorias en la dirección de algún tipo de intervención que siempre tiene un componente militar, porque intentaron
un derrocamiento en el 2002 Sí. contra el gobierno de Chávez. Y el pueblo venezolano se levantó y evitó que consumaran ese golpe de Estado. Hubo un intento de golpe de Estado en el 2019. Yo acabo de enviar un documento en el cual entrevistaron a un ex Green Beret de Fuerzas Especiales de Estados Unidos, que estuvo en la dirección junto con la CIA de un golpe de Estado en ese año, 2019, que incluía el intento de controlar por vías económicas un número de militares de alto rango para que controlaran, secuestraran a Maduro, a el que está a cargo, Saab, si mal no recuerdo es el apellido, está a cargo de Relaciones Exteriores, y Diosdado Cabello, que es bien importante en el área militar. Y eso, esta persona lo discutió en esa entrevista que yo envié a un gran número de personas de forma extensa. De hecho, a él terminaron acusándolo de ser responsable virtualmente solo de esa actividad y de otras actividades que se han inventado para tratar de callarlo. Lo otro que quiero decir es, para combatir de forma efectiva hay que estudiar, hay que buscar información. Por ejemplo, y con esto básicamente termino, se regó la información falsa de que la derecha venezolana había ganado las elecciones en el 2024. La información que dio la derecha lo hizo antes de una hora de concluida el cierre de los centros de votación. Venezuela es enorme comparado con Puerto Rico. No hay forma que nadie pueda dar resultados veraces con cierta precisión en menos de 3 horas, 4 horas, en un sitio como Venezuela. Carter, que visitó, y su gente que visitaron Venezuela en varias ocasiones, llegaron a la conclusión que las elecciones en Venezuela eran de las más sofisticadas y de las más veraces en cuanto a los resultados en el mundo. Lo que pasa es que si tú declaras las elecciones a través de la mentira ganadas por la derecha, esa era la base para eventualmente declarar que ese gobierno era ilegal, que no había sido electo por el pueblo, y eso se iba a usar entonces para una invasión o para una remoción forzada del liderato. Otra cosa que quiero plantear, en Venezuela había una coalición de izquierda, y hay todavía, y una coalición de derecha, y otros partidos pequeños. En el 20, la coalición de izquierda había obtenido 53, 55% de los votos. Los pequeños partidos como 7%. Y la derecha 38, 40%. El peor periodo económico en Venezuela de la persecución económica, bancaria, de finanzas, de venta de petróleo, se dio entre el 12 y el 20. Y aún así, la izquierda ganó las elecciones del 16 y ganó las elecciones del 20. Y esa izquierda le había reconocido a la derecha que habían ganado las cámaras legislativas en el 2012. Y además, desde el 2000
2020 al 2024, hubo un incremento significativo en la venta de petróleo, en los ingresos de petróleo, en la modificación de la agricultura para reducir drásticamente la dependencia de la importación de alimentos. Estaban regresando los venezolanos al país. Así que, ¿cómo tú vas a explicar que si el peor periodo en términos económicos, sociales, fue de 2012 a 2020 y ganaron la rama ejecutiva y en el 2016 y 20 la rama legislativa, la izquierda, y va la derecha en un momento de auge económico, de mejoramiento social, ganar elecciones 70-30? Además, en 70-30 no caben entonces los votos de los pequeños partidos, ya que la matemática no cuadra. Es una mentira plantear que la derecha ganó las elecciones en Venezuela en 1924. Ok. Muchas gracias, Nestari. Eso estuvo excelente. Te agradecemos eso y a todos los compas que van a estar viendo este video cuando lo subamos a nuestras redes sociales. Les agradeceremos inmensamente que le den like y compartan el video. Así que gracias, Nestari. Gracias a la gente y otro programa más de Radio Movimiento. Nos veremos en la próxima.